Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndole el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: «No llores», y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: «Joven, a ti te digo, levántate». Y se sentó el muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Domingo 15 después de Pentecostés. La epístola es de la carta de San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos del 25 al 26, y luego el capítulo 6, versículos del 1 al 10, en concordancia. Hermanos, si vivimos del Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno incurriera en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado, sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, a Dios no se le puede burlar. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará la corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Si vivimos del Espíritu, sigamos al Espíritu. El Espíritu tiene leyes que están por encima de las leyes de la carne. Y las leyes de la carne están sujetas a las leyes del Espíritu. Y aunque desde el punto de vista de la carne, el deseo de la carne es contradictoria con el deseo del alma, en relación al funcionamiento de las leyes, hay una espiritual y sabia armonía entre la función de las leyes del Espíritu y las leyes de la carne. Pero ¿cómo vamos a seguir las leyes del Espíritu si no las conocemos?
¿Y cómo vamos a descubrir y a saber las leyes del Espíritu si no estamos instruidos, si no conocemos la doctrina, si no abrevamos en las Sagradas Escrituras para saber lo que Dios nos pide, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y para saber la manera en que Dios nos ha facilitado el camino de retorno al Padre a través de dejarnos y de enseñarnos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, primero a través de los patriarcas y los profetas, y luego a través de su mismo Hijo Jesucristo, que en la Sagrada Escritura está demasiado claro lo que debemos hacer para alcanzar la salvación eterna. La salvación eterna, que tenemos que ir más allá de la simple palabra salvación, que a veces, aunque es una verdad que nos tiene que poner el alerta, porque nuestra alma puede perderse, pero a veces tenemos esa concepción de salvación como de alguien que va al colegio y siente que si no pasa al grado siguiente, su padre lo castiga, su madre lo castiga, y más que hacerlo por amor y por deseo propio de crecimiento y desarrollo personal, se hace hasta cierto punto por miedo a ser corregido o disciplinado por los padres. Y aunque la disciplina de los padres hacia los hijos se da por amor, ciertamente no debe de prevalecer la disciplina o la severidad de tal manera que se pierda el sentido del amor, porque si se pierde el sentido del amor, se pierde el sentido del respeto, y al perderse el sentido del respeto, se sustituye por el temor. El temor nos da paso al miedo y el miedo nos da paso al terror, y esto hace que nos sintamos presionados con una urgencia que no viene desde el interior de la persona, no desde el interior de su alma, no desde el interior de su espíritu, y mucho menos desde el interior del amor. Entonces, necesitamos, para vivir del Espíritu, conocer el Espíritu, saber lo espiritual, estudiando, conociendo la doctrina, leyendo las Sagradas Escrituras, para abrevar en ella la enseñanza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento, que no fue abrogada por Cristo, ya que Él lo dijo: yo no he venido a abrogar la Torá, ni los profetas, ni lo que dijo Moisés, sino a cumplirlo, a darle la plenitud del significado, viviendo yo mismo, dice Jesucristo, para que entendáis cuál ha de ser la manera de llevar en la práctica los mandamientos y la enseñanza que mi Padre entregó a Moisés y a los profetas. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. La hostilidad entre nosotros y la envidia entre nosotros surge de la necesidad ególatra de ser reconocidos, de sentirnos más que el otro, de tener más poder sobre otros, de controlar a otros. Y todo esto es un deseo de la carne. La carne es la que está ávida de sentir placer. Hay un nivel de nuestras emociones que dependen totalmente del placer corporal, aunque este no siempre sea un placer
que venga directamente de situaciones materiales, pero sí a través del cuerpo. Sentir que tenemos poder de gobierno sobre multitudes nos puede hacer sentir un gran placer. Sentir que podemos tener gobierno, dominio y control de los otros, o de tener más que los otros, o de ser más que los otros, o de saber más que los otros, o de creer más que los otros, surge de esa parte satánica que se llama el ego. El alma que no vive de la gracia de Dios, el alma es la persona que vive con su mente apegada solo a lo que ve y a lo que toca y a lo que le puede producir placer para esta existencia terrenal, y en un olvido pleno y total de lo que somos como seres conscientes, que podemos tener emociones mucho más elevadas que las emociones normales, emociones y pensamientos de un nivel alto, altísimo, que le llamamos de espiritualidad. Hermanos, si alguno incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Hay un dicho que dice que los cuadritos de azúcar amansan las bestias broncas. ¿Sí? A un caballo, a una mula, cuando se le está amansando para poderla montar, se le dan cuadritos de azúcar para que el animal se amanse, para que el animal confíe en la persona que lo está educando. Aunque muchas veces el dulce se combina con el freno y a veces con la cuarta, pero un animal, por ejemplo en Arabia, los pura sangre que se usaban para las carreras en el circo romano, los pura sangre árabes eran entrenados de tal manera que el animal obedecía al corredor, al jinete del carruaje de carreras, pero no necesitaba fustigarlo. Casi nada más con el puro movimiento de las riendas y las palabras y algunas amenazas con el fuste, con el látigo o con la cuarta. En el caso del tiempo del Imperio Romano era con el látigo, los animales obedecían. Pero hay que saber combinar con equilibrio ambas cosas. Y a veces, cuando el animal pierde el control y se deja llevar por el instinto, sí será necesario un cuartazo, un latigazo, un movimiento duro, en el cual el que gobierna el carruaje de carreras se encarga de enseñarle al animal quién tiene el control y el mando. Hermanos, si alguno incurriese en algún delito, está hablando San Pablo para seres conscientes, para seres libres, para seres que tienen la voluntad de elegir y de vivir lo que eligen. Hermanos, si alguno incurriera en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. Lo único que puede penetrar, la única energía, la única fuerza, la única fuerza poderosa que puede entrar más allá de los caracteres de la personalidad humana, de su ego, de sus máscaras psicológicas, de sus traumas, de sus miedos, de la armadura que cada quien se ha creado inconscientemente con tal de sobrevivir en este mundo material a las vicisitudes y a las tristezas y a las crisis que todos de alguna o de otra manera hemos pasado desde la infancia, es el amor. El amor que, si pudiéramos interpretar sus 4 letras, diría así:
A. Armonía. M. Majestuosidad. O. Orden. R. Reintegración o redención o regeneración. Armonía, majestad, orden y reintegración o redención o regeneración. El amor es una fuerza que se manifiesta como sentimiento, pero es a veces el sentimiento una forma limitada de manifestación del amor. El amor trasciende más allá del concepto mental, del estado emocional y de todos los conceptos del hombre. Y cuídate tú, si vas a amonestar a tu hermano, hazlo con mansedumbre, pensando que tú estás hecho del mismo material que tu hermano y que por lo tanto, así como eres tan vulnerable, o quizá en muchos puntos eres más vulnerable que tu hermano y semejante a muchas cosas en las que puedes fallar, en las que puedes caer, en las que puedes equivocarte. Pero así como tienes debilidades y flaquezas como tu hermano y semejante, también estás dotado por Dios de altísimas fortalezas, cualidades, virtudes, inclusive fortalezas que están dentro de ti que ni siquiera te has dado cuenta, porque no te conoces, porque no te has cultivado, porque no te has permitido hacia el lado positivo y de santificación, de permitirte verte a ti mismo y saber de todo lo que eres capaz para salir adelante en tu vida, en todos y cada uno de los aspectos de ella, de tu vida, de tu experiencia en esta tierra. Entonces, la verdadera compasión, nosotros hoy vamos a aprender que tenemos que tener con nuestros semejantes y hermanos una empatía tal en todos los sentidos, que sepamos ponernos en los zapatos del otro, y al ponernos en los zapatos del otro y considerando que estamos hechos del mismo material, con las mismas fragilidades distribuidas en cada uno de diferentes maneras. Pero esas fragilidades no son más que actitudes y aptitudes que están manifestándose por el lado equivocado. Y también las cualidades y los atributos que están distribuidos de diferente manera. Y que si nos autoconocemos con sinceridad y con verdad, nos vamos a dar cuenta que los atributos y cualidades que nos han sido dados de lo alto son herramientas, son fuerzas espirituales tan altas que no necesitamos nada de otro lado para poder transformar nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades y nuestras deficiencias en escaleras de aprendizaje, porque venimos dotados por Dios con lo que nacemos para trabajar y corregir, y con los dones que ya nos han sido entregados desde el nacimiento para poder trabajar y corregir lo que tenemos que corregir. Entonces dice aquí, y tú cuídate, que también tú puedes ser tentado. Sobrellevaos mutuamente y así cumpliréis la ley de Cristo. Para podernos sobrellevar mutuamente, necesitamos ser verdaderos con nuestros hermanos. Verdaderos en el hablar y verdaderos en el oír. Tenemos que tener la apertura para decir la verdad de lo que vemos en nuestros hermanos, no sin antes considerar que muchas veces aquello que criticamos o condenamos en nuestros hermanos lo tenemos nosotros, y que precisamente al no tener un proceso de autoconocimiento proyectamos nuestros errores en nuestros hermanos. Esto es una verdad para todo
para todo y tenemos que reconocerlo. Inclusive cuando como obispos o como sacerdotes hablamos y predicamos y corregimos a otros o hablamos de cosas doctrinales para que otros entiendan el camino, aún así no debemos de perder principalmente nosotros la conciencia de que a lo mejor yo estoy proyectando mis errores, defectos, debilidades y vulnerabilidades en mi hermano y semejante. Y que mi hermano y semejante, que sí las contiene, me está sirviendo de espejo para que yo tome conciencia que esas vulnerabilidades, debilidades, flaquezas están en mí. Pero también tenemos que considerar que nuestros hermanos no existe hermanos con un 100% de oscuridad o un 100% de luz. Somos una mezcla y a veces aparecen colores entre la oscuridad y la luz, aparecen diferentes tonalidades de grises o de colores, y esto es aplicable en ambos sentidos. Pero también, al reconocer las cualidades de los otros, quizá también estamos viendo atributos, cualidades, capacidades y dones que nosotros tenemos y que no los vemos, y que al contemplarlos en nuestro hermano y semejante los podemos desarrollar y manifestar para lograr el perfeccionamiento de aquellos aspectos que no están siendo manifestados en nosotros de manera perfecta, sino de manera distorsionada, como actitudes o aptitudes de carácter que parecen negativos. Entonces, para eso tenemos que sobrellevarnos mutuamente, y así cumpliremos la ley de Cristo. ¿Qué necesitamos para sobrellevarnos mutuamente? El amor. El amor. Solamente de esa manera, si lo que nos mueve es el amor, podremos hablar, podremos corregir, podemos aclarar, podremos defender la verdad, y esto impactará en las mentes y en los corazones de nuestros hermanos, abriendo portales de luz en la conciencia de mi hermano y semejante, y por espejo también en la mía, para que yo vea con más claridad lo mío y asimismo pueda ayudar a mi hermano y semejante. Y puedo hablar con claridad, y si yo estoy en el amor, me abro a escuchar, me abro a entender, me abro a oír lo que Dios me está diciendo por boca de mi hermano y semejante, que está tratando de darme luz. Sobrellevaos mutuamente y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. Si alguno cree que es algo por su propio mérito, por su propio esfuerzo, por su propio entendimiento, por su propia fuerza, está equivocado. Nadie puede lograr altos niveles de espiritualidad si no es por gracia de Dios. Ninguno de nosotros podemos dejar atrás hábitos, costumbres de pensamiento, palabra y acción pecaminosa de transgresión a los mandamientos de Dios, si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Por más que el hombre se esfuerce, hay quienes son educados, hay quienes son rectos, hay quienes son acertados, pero lo hacen desde el orgullo y la vanidad de sí mismos, creyéndose que son ellos mismos, como aquellos ateos que dicen yo confío en mí mismo. Sí, pueden llevar a ojos visibles de los demás una vida casi perfecta, que se ve perfecta, pero realmente esas acciones, aunque se ven casi perfectas desde afuera, no generan mérito espiritual, porque se hacen desde un enfoque diferente, desde el enfoque de la razón, desde el enfoque de la lógica, desde el enfoque del racionalismo, desde el enfoque del humanismo, desde el enfoque de lo material.
o de las educaciones y los prejuicios humanos. Eso se llama humanismo puro. Eso no produce mérito en la persona y mucho menos genera profundidad espiritual, profundidad de pensamiento, profundidad de emoción, profundidad de intuición para descubrir lo divino, lo sagrado y lo santo que está escondido en aquello que puede manifestarse con perfección. Porque no se vive conforme a la ley de Cristo. Y vivir conforme a la ley de Cristo es vivir con amor. Y cuando vivimos con amor, me comporto ya no tanto por obedecer una ley que está escrita en la Biblia o en el Evangelio. Me comporto así porque trato de conectarme con mi propia esencia espiritual y por conectarme y sentir la presencia del Creador. Y desde ese nivel, mis cambios, mis transformaciones se hacen por amor a la fuente que nos ha traído a la existencia y por amor a nosotros mismos como un producto perfecto de la mente divina. Y eso no solamente genera mérito en la persona individual, sino también desarrolla una grande y extraordinaria sabiduría de pensamiento, palabra, sentimiento y acción en la persona que abreva por amor. Ese es seguir la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. ¿Cuántos dice nuestro Señor Jesucristo? En ese tiempo, en esa hora final, cuando esté el juicio, muchos me dirán, ¿y no curamos en tu nombre? ¿Y no resucitamos muertos en tu nombre? ¿Y no hicimos tanto bien en tu nombre? Y les dirá el divino juez, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre que se atribuye sus obras a sí mismo, sin reconocer que la fuerza divina que le da el origen, que le ha dado la existencia, que le está constantemente creando, dándole la existencia durante años y años en esta tierra, esa fuente poderosa que es Dios que vive en nosotros, esa luz divina que nos hace existir y que es el que de manera, aunque sea insensible para nosotros, nos está dando todo lo que necesitamos para cumplir como seres creados en esta tierra. Cuando nos olvidamos de la fuente, no tiene sentido, no tiene esencia, por muchas aparentes bondades que tengamos con nuestros hermanos. Obras que no están impregnadas del amor. ¿De qué me sirve dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar posada al peregrino, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo merece, si no va impregnado de la presencia divina de mí y en mí y a través de mí, que es el amor? No hacen esto los grandes gobiernos cuando ayudan a los damnificados en un terremoto o en un huracán o en X o Y o Z. No hacen esto los gobiernos al crear hospitales y todo lo que se ha hecho, todo lo que el hombre ha generado como instrumentos de ayuda para sí mismo y que van impregnados de un profundo consumismo de medicamentos, consumismo de alimentos, consumismo de teorías, consumismo empresarial, consumismo político, inclusive consumismo religioso, y que lo único que crea es mayor infelicidad, desasosiego y vacío en la raza humana. ¿Por qué? Porque todas esas obras que a ojos vistos se ven maravillosas y perfectas, no van impregnadas del amor, no van impregnadas de la esencia que me da la existencia, de la vida
que me da la vida, del ser que me da el ser, que es Dios. Y de una manera personalizada para los cristianos, Jesucristo, la sabiduría de Dios hecha carne, el amor de Dios hecho carne, el poder creador de Dios hecho carne, el poder salvador hecho carne, en el Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro. Pruebe su obra. ¿Tus obras están llenas de Dios? ¿Tus pensamientos están llenos de Dios, de luz, de amor, de correcta y de pura intención hacia ti mismo y hacia los demás? Cada quien pruebe su obra. Y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra asista con todos sus bienes al que le enseña. Los que recibimos la enseñanza de alguien, tenemos obligatoriamente, conforme a la ley del amor y de Dios, tenemos la obligación de asistir. Si no se puede, ¿cómo podemos devolverle a un sabio sabiduría si estamos apenas aprendiendo? Entonces no podemos darle en el mismo nivel, le tenemos que dar en un nivel más bajo, ayudarlo económicamente, ayudarlo en sus enfermedades, ayudarlo en sus necesidades. Aquí lo dice hoy San Pablo. Y el que es enseñado en la palabra asista con todos sus bienes al que le enseña. Voy a poner un ejemplo. Ninguno de nosotros, en nuestra calidad de hijos, jamás, hagamos lo que hagamos, le podremos devolver a nuestro padre o a nuestra madre lo que nos dio, que es la vida. Eso es algo que no le podremos retornar a nuestros padres. Con nada le podremos pagar a nuestros padres eso. Entonces, la forma de retribuirles es cuidarlos o asistirlos en la manera de nuestras posibilidades o en lo económico si lo tenemos, porque no tenemos otra forma de retribución. Y mucho de lo que hay actualmente de pobreza, enfermedades, sufrimiento, dolor y muerte es precisamente porque no hemos retornado a nuestros padres en agradecimiento algo. La vida no se las podemos devolver a nuestros padres, pero sí podemos retornarles en algo el alimento que nos han dado, la casa que nos han dado, el vestido que nos han dado, los apoyos que nos han dado, algunos consejos o sabidurías que nos han dado. No. Y el que es enseñado en la palabra, dice San Pablo, asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, a Dios no se le puede burlar. Muchas de las causas de pobreza, enfermedades, sufrimiento, dolor y muerte, bancarrotas de la raza humana es porque estamos en una humanidad en la cual primero los padres de estas últimas generaciones han crecido con falta de instrucción espiritual. No hay instrucción espiritual. No les han dado, ahora los padres dan la vida material, pero no les dan vida espiritual a sus hijos, no les dan enseñanza espiritual a sus hijos. Entonces, estamos en unas sociedades de consumismo, de conveniencia, de no agradecimiento, de el ojo por ojo y el diente por diente. Y estoy hablando de esto para que vean cómo la palabra de Dios
está íntimamente relacionada y nos va a llevar ahorita a las profundidades del Evangelio. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Es ley, causa y efecto, acción, reacción. Y esto es una verdad. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará la corrupción. Imagínense una persona que ha vivido solo para su carne, para comer y comer y comer, para darle placer sexual al cuerpo y placer sexual al cuerpo y placer sexual al cuerpo, para vestirlo con lujo y arrogancia, para cargar el cuerpo de joyas, de brillantes, aunque sean de esos que venden en el tianguis los domingos, allá en la avenida Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, o en el mercado de la San Felipe los domingos, o en la Merced, Oropel. Lo que se siembra en la carne, de la carne se volverá gusanos y corrupción. No hay nada. Pobre de la persona que pasa por esta vida sin sentir amor. El amor verdadero, no el amor falso y limitado al que la humanidad está siendo reeducada en este tiempo. La humanidad de este tiempo, al menos desde hace algunos años, 1846, advertido por nuestra Madre Santísima en La Salette, Francia, la humanidad, y en exclusivo la Virgen lo dijo, de la Iglesia, de los obispos, del clero, de los consagrados, solamente se empieza en la carne. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Si vivimos del Espíritu, sigamos también el Espíritu. Y nos dice la epístola del domingo pasado, fíjense bien cómo va coincidiendo: hermanos, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo cual no hacéis lo que queréis. Mas si os conduce el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y así el que siembra, seguimos ahora acá, lo que siembra el hombre, eso cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará la corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto si no desfallecemos. Según donde hayas sembrado, será donde coseches. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Estamos obligados a ver, por ejemplo, los padres tienen que darles vida material y vida espiritual a sus hijos. Entre los católicos, así enseña la Iglesia, debemos de estar al pendiente que si estás bautizado, si no estás bautizado, bautízate, si no estás confirmado, confírmate, si estás en pecado, cambia tu vida, conviértete, deja a la mujer ajena, el hombre ajeno y toda la corrupción en todos los sentidos. No robes, no mates, no mientas, no calumnies, no envidies, no avarices, no te enojes, no ira, no resentimiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero principalmente estamos obligados a estarnos recordando el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo entre nosotros los cristianos. ¿Para qué? Porque como dice aquí San Pablo, si alguno incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. ¿Ven ustedes cómo podemos estar vueltas y vueltas con la Escritura? Y la Escritura nos lleva como un río caudaloso por todo el sendero de la vida. Y si nos dejamos llevar por la corriente por muchas piedras que encuentre,
por muchas cascadas que forme, por muchas lagunas que encuentre, por muchos abismos que encuentre, por muchas aguas revolcadas llenas de piedra y lodo que arrastre, al final la corriente nos llevará al inmenso océano de la presencia divina. Y bueno, el Evangelio es de San Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 16, y es como la continuación de lo que acabamos de hablar. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndole el Señor movido a compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar. Y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pues estamos en estos tristes tiempos del mundo viendo los féretros de los hijos de la viuda de Naín por todo el mundo. Muchachos y muchachas por millones, muertos vivientes, no tienen vida espiritual, no tienen vida moral, no tienen vida interior, no tienen vida sobrenatural, no tienen esencia para producir un aroma que muestre todas las grandezas y las virtudes y las cualidades de tantos jóvenes a nivel mundial, hombres y mujeres, muchachos y muchachas. Y todo el aroma que desprende es un aroma de pestilencia, es un aroma en el cual los atributos, las cualidades, los dones, las capacidades, las posibilidades de tanto joven están emanando en fama, en poder, en lujos, en diversiones, en corrupciones, en perversiones, en maldades, en drogadicciones, en orgías, en pendencias, en mentiras, en brujerías, en acechanzas, en perversidad, en prostitución, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Al hijo de la viuda de Naín, llevada en un féretro muy bonito. Muchachos bien vestidos, lujosamente vestidos, con celulares de primer nivel, con coches de primer nivel y con tantas cosas de primer nivel. ¡Qué bonitos féretros caminan por la superficie del mundo! ¿Cuán pocos son en este tiempo realmente los jóvenes y las jóvenes o las muchachas que realmente desprenden un aroma trascendental y no un aroma material? ¿Y cuál es la causa? Que ¿quién hizo la siembra en esas muchachadas mundiales? ¿Qué siembra están haciendo en estos tiempos en la juventud? Ya vemos lo que está pasando a nivel mundial con lo que están sembrando en los niños desde las escuelas primarias. ¿Qué diré yo? Desde el kinder mismo. Y todo esto que se está impulsando a nivel mundial de una nueva siembra, de unas nuevas palabras, de unas nuevas filosofías, de unas nuevas creencias, de unas nuevas costumbres, de unas nuevas maneras, que están llevando a que los jóvenes aparentemente desarrollen sus atributos, cualidades y virtudes,
pero que no tienen un aroma trascendental. Serán muy buenos científicos, muy buenos profesionistas, muy educados, muy liberados, muy desesclavizados, pero nada de eso que están haciendo ahora pervivirá para la eternidad, porque no tienen la intención de saber y de conocer que Dios, la fuente divina, y en el caso de los católicos, Jesucristo nuestro Señor, es el que es el origen de todo esto. ¿Qué están sembrando los padres en los hijos? Pura permisividad en todos los sentidos. Ya lo dice un proverbio mexicano: el que a sus hijos consiente, engorda serpientes. No les van a la mano a los hijos, les permiten todo. Y cuando ven a los hijos que tienen 20 y 30 años y son unos flojos de primera y no tienen un destino y no tienen un porqué en la vida y toda su vida se la pasan en lo carnal, en lo mundano, en la diversión, en la soberbia, en el orgullo, en todo lo demás, en la vanidad, en el lujo, en la adoración de los ídolos de los deportes, de los ídolos del dinero, de los ídolos del poder, de los ídolos del cine, de los ídolos de la diversión, de los ídolos de la perversidad. ¿Quiénes son los sembradores que han sembrado solo en su carne y que sus propios padres verán la corrupción de sus hijos en vida? Tanto joven pudriéndose en la prostitución, en la degeneración sexual, tanto joven pudriéndose en el alcohol. Dicen que en el alcohol se conservan. Yo sé que los alcohólicos, cuando los sepultan, muerte de cirrosis, por mucho alcohol que lleven, hasta los gusanos se emborrachan en la sepultura, pudriéndose en la fama, pudriéndose en la vanidad, pudriéndose de tecnología, pudriéndose de orgullo, pudriéndose de rebeldía contra sus padres, pudriéndose de falta de respeto de los unos a los otros, pudriéndose en la inmoralidad y en la no consistencia de una vida familiar. Con tantas liberalidades, con tantos libertinajes, diría yo, ¿verdad? ¿Cuántas madres llorando porque sus hijos están muertos en la droga, están muertos en el alcohol, por no hablar de los que están muertos en el crimen, en el asesinato, en la violación, en la negación, en el suicidio de tantos jóvenes de estos tiempos? ¿Ven ustedes cómo la epístola ya nos preparó para introducirnos en las profundidades del Evangelio? Consientan a sus hijos. El que a sus hijos consiente, engorda serpientes. Cuando esas serpientes crezcan, los morderán, los harán participantes de su propio veneno. Y los hijos al final, cuando se enfrenten a la presencia de Dios, como dicen las grandes meditaciones de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales y las verdades eternas, los hijos maldecirán a sus padres de verse condenados porque sus padres no les dieron a Cristo, no les hablaron de Dios, no les hablaron de rectitud, no les hablaron de honestidad, no les hablaron de pureza, no les hablaron de moral. Pero fíjense, voy a ser un poco condescendiente con vosotros. Antes de la religión, cualesquiera que ésta sea, aunque solo una es el camino, la verdad y la vida, que es la Iglesia católica, apostólica y romana, la doctrina de Jesucristo. Pero bueno, para no entrar tan a profundidad y no piensen que soy demasiado duro,
esta situación mundial de tanto hijo de Naim que está en sus féretros, las madres y los padres sufriendo. Bueno, los que todavía son padres y madres que tienen conciencia, son padres y madres que sienten algo, son padres y madres que todavía tienen un sentido de lo sagrado, de lo divino. Son los que lloran, pero quienes ya han sido educados en estas nuevas libertades ya no tienen ese entendimiento. Su conciencia está cauterizada, una conciencia iluminada por la ficticia luz de las nuevas doctrinas y de las nuevas filosofías humanas, muy educadas, muy aparentemente coherentes, pero destructivas porque niegan la esencia espiritual del ser humano. Niegan la esencia espiritual del ser humano. ¿Verdad? ¿Cuántas madres llorando por sus hijos que se drogan, etcétera, etcétera? Por no hablar de los reclusorios, que son la manifestación de toda la conciencia colectiva. Los reclusorios están llenos de todos aquellos que son la materialización de la conciencia colectiva de la raza humana. Pobres de nosotros cuando decimos, ¿yo qué culpa tengo que el muchacho esté en el reclusorio por asesinato, violación, drogadicción o lo que sea? Claro que sí. Primeramente los padres, ¿qué sembraron en sus hijos? Solo sembraron en la carne. Están viendo las obras de la carne, que generan pudrición y mal olor, olor de perdición desde que están vivos, o desde que estamos vivos. Porque han de saber que la educación no se recibe en las escuelas. Inclusive la educación debería de recibirse no de los sacerdotes, no de los obispos. La educación debería de recibirse directamente de los padres, ya que la palabra educación viene del latín educere, que significa sacar lo mejor de adentro. Antiguamente había un dicho que decía: la educación se mama. Hay dos maneras en que entra la instrucción en el alma, en el ser humano. Una, la cerebral, la intelectual, la educación, la instruccional. La otra, la verdadera educere, el verdadero sacar del interior, solo puede transmitirse desde el corazón, desde el sentimiento, desde la verdad. Un padre, una madre puede instruir a su hijo en las mejores costumbres y en los mejores libros de aparente educación personal e individual. Pero si no lleva la esencia del amor y sobre todo del amor de aquel que nos crió, no puede el joven aprender. El joven no aprende en la escuela cuando le enseñan matemáticas, puede estar viendo mecanizaciones, ecuaciones, pero hasta que no se pone a escribir o lo pasan al pizarrón a escribir y a experimentar con el GIS, a solucionar una mecanización en el pizarrón, no va a aprender. Así también es esta vida. Los padres, para sembrar en los hijos, no basta con hablarles, tienen que ponerles el buen ejemplo, pero el ejemplo tiene que ser un padre que solo se comporta bien o una madre que solo se comporta bien, para que el hijo, como si fuera un perico, aprenda a repetir, o para que el hijo o la hija, como un chango, aprenda a imitar. Si el padre o la madre de familia que quiere poner el buen ejemplo y se comporta bien,
pero no genera el sentimiento, no hace sentir a sus hijos su comportamiento paternal o maternal, el hijo no puede sacar desde su interior el edúchere, lo mejor de sí mismo, porque no lo ve hacer a sus padres. Y entonces vemos que el padre dice, pues es que yo te di lo mejor, trabajaba para darte lo mejor, pero no le transmitió el sentimiento, bueno, porque puede haber mucha ignorancia, por eso los estoy remitiendo al estudio de la doctrina. Y de nada sirve que un obispo y un presbítero hablen si nosotros a nuestra vez no hemos hecho carne la doctrina de Jesucristo, no hemos hecho carne la enseñanza de la iglesia y la transmitimos con emoción. La vida de un sacerdote o de un obispo tiene que ser una transmisión que se sienta. De nada te sirve ver al obispo allá por televisión en un canal como este, porque a lo mejor hasta a mí me está fallando eso. Yo lo estoy diciendo, pero lo tengo que tomar para mí. No somos capaces de transmitir, de hacer sentir, de que cuando estamos hablando, estamos transmitiendo una experiencia, instruyendo con la palabra, con la mirada viéndolos, pero al mismo tiempo que nuestro corazón esté ardiendo de ese sentimiento para ser capaz de impregnar a los fieles de eso y que la gente diga lo que el sacerdote dice, lo siento, me lo transmite, lo entiendo porque lo estoy sintiendo. De esa misma manera, un sacerdote y un obispo, por muy erudito que pueda ser, por muy buen predicador que pueda ser, si no somos capaces, amados hermanos, de hacerlos sentir lo que hablamos, de nada sirve. Campana que suena, címbalo que retiñe, dice San Pablo, porque las palabras y las erudiciones y las homilías están vacías de amor. Y al estar vacías de amor, están vacías de verdad. Y al estar vacías de verdad, están llenas de confusión, de duda y de desviación hacia aquellos que entregamos la palabra, aunque esta sea la palabra de Dios. Porque podemos hablar la palabra de Dios, pero no lleva la esencia, que es la vivencia, el enamoramiento del ministro hacia Cristo. Del mismo modo, los padres de familia, los exhorto a que consideren si realmente están enseñando a sus hijos con amor. O son un apilo de alcahuetes, agachones, consentidores, sembrando en sus hijos cosas que después ustedes como padres van a llorar. Los primeros afectados por una siembra carnal son los mismos padres de familia que después van a llorar, se van a lamentar de ver a sus hijos en medio de un sufrimiento y muchas veces que puede ser irremediable, porque si los muchachos y las muchachas no se abren en la conciencia a buscar una búsqueda de cosas más esenciales, más eternas, más espirituales, más trascendentales, pues los padres obviamente van a sufrir por los hijos. Entonces los padres están obligados a prepararse para sacar lo mejor de sus hijos. Pero si no conocen a Jesucristo, si no conocen su enseñanza, si no conocen la enseñanza de la Sagrada Escritura, si nosotros los sacerdotes no vertemos sobre ustedes una enseñanza, ¿cómo van a saber? Inclusive hay lugares en donde los grupos, todavía hay lugares de muchos tradicionalistas que por ahí los sacerdotes les prohíben leer la Sagrada Escritura para que no la malinterpreten. Pues si no quieren que alguien lea la Sagrada Escritura y la malinterpreten, que se le enseñen, no nomás la prohíban y les den migajas del Evangelio cada 8 días. Hay que promover la Sagrada Escritura y luego el sacerdote explicarla.
Porque el primer maestro y la primera maestra que tienen los niños son sus propios padres. Y entonces los padres tienen que predicar una instrucción intelectual a través de sus palabras, a través de sus consejos, a través de sus palabras. Pero para poder educar el corazón, para poder endilgar el sentimiento hacia cosas verdaderamente morales, responsables, respetuosas, entonces tenemos que tener la capacidad de hablarles desde el corazón. Y aquí viene lo que les dije hace un momento en la homilía. Antes de irnos a la palabra de Dios, inclusive antes de religión, los padres lo que tienen que hacer es sembrar en sus hijos a nivel intelectual y a nivel corazón códigos de honor. ¿Cómo les vamos a hablar a nuestros hermanos de doctrina sana de Jesucristo si ni siquiera les hemos sembrado códigos de honor? Respeto, palabra de verdad, honestidad, ser trabajadores, ser activos, no ser perezosos, ser acomedidos. Respeto, honestidad, palabra de honor, trabajo, responsabilidad, códigos de honor, obediencia. Que aunque los códigos de honor parecen muy humanos, en el fondo de esos códigos de honor, puesto que de ahí viene su origen, está la presencia de Dios. Pero si ni siquiera actualmente hay códigos de honor, los pocos códigos de honor que quedaban han sido rezagados. Lo estamos viendo a nivel mundial. No quiero decir que todos, muchos saben y están conscientes de lo que estoy hablando ahora en esta homilía. Pero díganme dónde están los códigos de honor. Lo vemos en nuestras actitudes, desde los más altos jerarcas de la iglesia hasta los más sencillos feligreses, y en todo el mundo, sin importar credos religiosos, credos sociales, credos políticos, credos educacionales. La falta de códigos de honor está arrasando al mundo entero. Y como se los he dicho en muchas de mis conferencias o palabras que en otros lados hablo con grupos, es: a los jóvenes se les va a quedar este mundo. Y quizá tendrán que pasar un gran sufrimiento y quizá maldigan a estas generaciones nuestras porque no los hicimos educados, porque no les enseñamos a sacar lo más verdadero, lo más profundo, lo más sagrado dentro de ellos, que es Dios. Lo más profundo, que es el origen del amor, de la verdad, de los códigos de honor primeramente, y después de la doctrina de la Sagrada Escritura, de la doctrina de la Iglesia, es la presencia del Dios vivo, de Dios que vive dentro de nosotros, que es la esencia de cada hombre que viene a este mundo. Porque todos somos almas creadas por Dios, viviendo en estos cuerpos de carne. ¿Y qué necesitamos? Pues aquí el único remedio, aquí ¿por qué ponen a la viuda? Porque realmente la mujer es la que se encarga de la educación. Fíjense bien, los padres son educadores por naturaleza, pero el proveedor por naturaleza debe de ser el hombre. Pero con estas nuevas filosofías desde hace muchísimos años, cada vez los hombres se quieren hacer menos responsables de su esposa y de sus hijos. Y cada vez hay un ataque frontal y directo en destruir la familia como imagen y semejanza de la Santísima Trinidad en la tierra. ¿Sí? Entonces, la madre, que es la más sintonizada con los hijos, porque los ha llevado 9 meses en el vientre, no solamente lo sabe,
sino los siente, los conoce porque los experimentó 9 meses en el vientre. ¿Quién más que la madre para ser la gran maestra que pueda sacar lo mejor de sus hijos? Yo no digo que los padres no, el papá también. Les decía yo por ahí en algún momento, quienes han tenido verdaderamente una edúchere, una educación así, una muchacha que haya tenido un padre, no santo, pero sí cuando menos un padre con códigos de honor, un padre que respete a la mujer, un padre que le dé su lugar a la mujer. La muchacha cuando crezca va a decir, me quiero casar siquiera con uno como mi padre. Cuando han tenido un buen ejemplo, no se van a ir con cualquier pelao por allí, porque tienen el modelo de su padre, que aprendieron el respeto y la honestidad viendo cómo su padre trataba a su madre, con qué respeto, con qué códigos de honor. No hablemos de religión, hablemos de códigos de honor. Y lo mismo las muchachas, los muchachos, que vean en su madre una mujer que se da a respetar, una mujer que también es respetada por el padre, que se da su lugar. Pues mínimo yo quisiera tener una mujer, una esposa como mi madre. No cualquiera. Pues no podemos tampoco llamarles a las muchachas cualquieras, ni a los muchachos cualquieras. ¿Por qué? Porque son el fruto de la siembra de sus padres. Les decía yo por allí a unos muchachos, un grupo de médicos con los que hablé la semana pasada, el miércoles, les decía, para mí, como sacerdote, como obispo, la mujer es un diamante, el hombre es un engarce de oro. Creo que todo diamante tiene derecho a tener un engarce de oro. Y creo que todo engarce de oro tiene derecho a engarzar un diamante. Pero si los padres de familia y la sociedad no estamos valorando a nuestros jóvenes, inclusive la iglesia, que ya no corrige, que ya no enseña, que ya no dice, desde los altos niveles de la iglesia está eso, ¿no? Se les acepta tal y como son, entonces no hay que corregirlos, no hay que enseñarlos, que sean como quieran. Eso es echarlos a los abismos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llamarles muchachas malas a tanta muchacha si no les han enseñado a ser diamantes? No las han educado a que ellas se den cuenta que son diamantes, que valen mucho y que deben de darse a valer. O sea, si tú vas a una joyería a comprar un diamante, te aseguro que el joyero no te va a sacar el diamante como si fuera cualquier cosa y dejarlo que todo el mundo manosee el diamante. Te lo ponen en algún lugar para que lo veas, lo observes, pero no que el diamante sea manoseado por toda la gente. A menos que sea una gente especial y conocedora. Y lo mismo el oro. Si tú vas al mercado, pues no te van a dar la papaya, no te la van a... Hay gentes que sí lo hacen así, pero de una papaya le dan a probar a todos, y de esa papaya nadie la compra. Compran una papaya que sea especial. Entonces, ¿cómo puedo decir muchachos tales por cuales o muchachas tales por cuales si nosotros los adultos, sin importar si son sus padres o somos los que tenemos un cargo de educación espiritual, no hemos enseñado a nuestros jóvenes, a nuestras muchachas, a que se reconozcan ellas como diamantes valiosos y ellos como engarces de oro? Al contrario, con esa siembra maldita de las nuevas filosofías, pues los muchachos creen que las muchachas son cualquier piedra del camino.
Ahorita me tropiezo con esta y al rato me tropiezo con la otra y no me quedo con ninguna. ¿Sí? Piedras usadas. Y los hombres, los muchachos, engarces de cobre, de fibra de vidrio, de alambre requemado, anillos de compromiso, aritos de botella de refresco, del arito que queda, de corcholatas. ¿Y quiénes son las causas de esta situación juvenil? Nosotros los adultos, nosotros los grandes, ustedes los padres de familia, no son ellos. Pero para esto llevamos generaciones y generaciones y generaciones. Y como no han escuchado enseñanza que les diga que son diamantes, ellas, todas las mujeres, y que aunque se casen a un diamante, no porque lo engarces y pasen muchos años deja de ser diamante, ni el engarce de oro porque pasen muchos años deja de ser oro, así también en un matrimonio la mujer, aunque sea una mujer grande, con hijos y con nietos, sigue siendo un diamante para su esposo sigue siendo un engarce de oro para ella, pero nosotros no estamos enseñando esto, no estamos transmitiendo esto, no estamos haciéndoles ver. Los códigos de honor serían como cuando sacas el oro o el diamante lo sacas en medio de una roca. El oro lo sacas mezclado con otros minerales. Entonces los códigos de honor es quitarle todo lo que le estorba. Y ya la doctrina de la iglesia, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento sería como meterlos al horno purificador para que el diamante quede perfectamente pulido, con todas sus caras iguales. Y el engarce de oro, el hombre quede con toda la pureza, oro de 100 quilates, ni siquiera de 24 quilates, de 100 quilates, oro puro. Entonces, códigos de honor, acuérdense, amados hermanos, primero códigos de honor y luego la instrucción religiosa, la instrucción de la fe. Y se transmite la siembra. ¿Qué están sembrando en sus hijos? Como dice hoy, estás sembrando en la carne, de la carne cosecharás la corrupción. Si solo estás sembrando en la carne de tus hijos, hábitos y costumbres, por muy aparentemente correctos y morales, si falta lo esencial, lo espiritual, lo divino y lo sagrado, pudrición o verás en tus hijos corrupción y pudrición maloliente. Pero si has sembrado en el espíritu, como dije al inicio de la homilía, ya para terminar, las leyes del espíritu no se contradicen con las leyes de la carne, pero las leyes de la carne están sujetas a las leyes del espíritu. Entonces, lo primero hay que sembrar es en el espíritu, para que luego cuando sembremos en la carne, el gobierno y la dirección de lo que se siembra en los hijos venga desde los altos niveles de Dios. Y bueno, aquí que nos dice hoy el Evangelio, en esta situación terrible que hay en el mundo, si no dejamos que Jesucristo venga y toque a los jóvenes y les diga, joven, a ti te lo digo, levántate, nadie va a resucitar. Un mundo sin Jesucristo es un mundo perdido. Un ser humano sin Jesucristo está perdido. No tiene vida eterna. Jesucristo es la mejor siembra espiritual que podemos sembrar. Porque cuando sembramos a Jesucristo y luego lo recibimos constantemente en la Sagrada Eucaristía, estamos sembrando en nuestra alma la vida eterna, y al final hasta la carne, el cuerpo, el nivel celular, atómico y molecular será elevado al nivel del espíritu, porque las leyes del espíritu no se contradicen con las leyes de la carne, y las leyes del espíritu son las que ponen el orden correcto en las leyes de la carne, para que la carne pueda ser capaz de ser trascendida y elevada, transformada por el espíritu.
El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día y tendrá la vida eterna. Solo Jesucristo. Y dijo entonces al joven: a ti te lo digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar. Y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En estos tristes tiempos, solo Jesucristo es el remedio. Queremos que nuestros jóvenes cambien, volvamos a hablarles de Jesucristo. Y digámosles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras muchachas, lo que Jesucristo quiere. Ahí está todo el Nuevo Testamento que nos dice qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Y no permitamos que nadie cambie la palabra de Dios y la reinterprete, queriéndola adaptar a los hombres, queriéndola adaptar a los tiempos, desvirtuando las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles respecto de costumbres, de doctrina, moral, culto, adoración a Dios. Que nadie nos quite eso. Pero eso tiene que estar con el cimiento de los códigos de honor. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.